tú y yo hemos sido escogidos por Dios para ser hombres y mujeres de oración. La palabra de Dios dice que somos un reino de sacerdotes. Y los sacerdotes lo que hacen es ministrar a Dios, es decir, interceder por el pueblo delante de Dios para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así que muchos de los planes que Dios tiene se van a cumplir de acuerdo a si nosotros estemos cumpliendo con ese llamado a la oración. No me cansaré de repetirlo, pero es necesario que usted recuerde que el secreto de la vida cristiana, el secreto de tener una vida cristiana abundante está en tener una vida de oración abundante. Yo sé que usted ora, pero es muy posible que no esté orando lo suficiente. Porque no ignoramos que muchos hermanos, cuando descuidan su vida de oración, entonces se debilitan espiritualmente y pueden ser más sensibles a las tentaciones, se les hará más difícil enfrentar las tentaciones. Y no olvidemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién destruir. El enemigo va a querer destruirte, va a querer destruir tu hogar, tu familia. Pero si quieres tener una vida victoriosa, necesitas tener una vida de oración. No ignoramos también que tenemos una guerra espiritual. La mayoría de nuestros problemas tienen una raíz espiritual. Así que las armas que tenemos que usar son las armas espirituales conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Efesios 6, 10, recuerden: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos una guerra espiritual, así que tenemos que usar armas espirituales, y el arma más poderosa que tenemos es la oración. La pregunta es: ¿cuántos anhelan ser cristianos victoriosos? ¿Cuántos anhelan ser guerreros de oración? Pero es posible que todavía usted tenga dudas acerca de cómo orar, y hoy quiero recordarle también cómo podemos tener una oración eficaz. Pues los primeros discípulos le preguntaron al Señor, o le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque ellos veían que nuestro Señor Jesús tenía no solamente una vida de oración, sino que cuando Él oraba por los enfermos se sanaban. Cuando Él oraba ocurrían milagros y prodigios. Así que vamos a ir a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Jesús enseña sobre la oración. El Señor Jesús es nuestro modelo. Él es el maestro. Y si Él
le daba el primer lugar, le daba la prioridad a la oración, ¿cuánto más nosotros? Para nosotros los cristianos la oración debe ser tan natural como es la respiración, como es comer. Si nosotros comemos por lo menos 3 veces al día para cuidar nuestro cuerpo físico, ¿cuánto más debemos cuidar nuestro espíritu, que es para la eternidad? Dice entonces la palabra, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Encontramos en este modelo de oración del Padre Nuestro 7 pasos que quiero recordárselos. El primer paso es que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Recuerden que Él dijo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo os lo daré. El segundo paso es: santificado sea tu nombre. Es decir, que la oración debe iniciar con alabanzas y adoración, dándole gracias por lo que Él nos ha dado. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la salvación, la vida eterna. Gracias porque perdonaste todos mis pecados, porque me has dado una vida nueva, porque transformaste mi vida, porque restauraste mi familia. Gracias, Señor. Por cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios y expresárselo en alabanza, en adoración. Pues no podemos entrar en la oración pidiendo cosas, sino adorando al Señor con tus propias palabras, con salmos, con canto de alabanza. Cuán bello tú eres, Señor. Maravilloso, Jesús. Tu fidelidad es para siempre. Te amo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Exprésale con tus propias palabras cuánto amas al Señor. Y aunque no sientas nada, dile: enséñame a amarte con todo mi corazón. Pero la palabra dice que el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca que verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El tercer paso de la oración dice: venga tu reino. ¿Qué significa esto? Que nosotros, antes de pedir por nuestras necesidades, debemos pedir para que el reino de Dios sea establecido sobre nuestra familia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra nación. Abre los cielos, Señor, y derriba toda fortaleza espiritual para que el evangelio pueda tocar cada corazón en esta comunidad, en mi ciudad. Levanta, Señor, te ruego que levantes más obreros para recoger la cosecha de este tiempo. Levanta, Señor, misioneros. Levanta una iglesia que predique el evangelio. Antes de poder tener frutos en la predicación, antes de salir a predicar el evangelio, tenemos que orar, tenemos que interceder. Para poder llevar frutos es por medio de la oración. Así que tenemos que orar para que el reino de Dios sea establecido sobre nuestra tierra. Pues la palabra también dice en Primera de Timoteo capítulo 2,
Versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que tenemos que orar para que el reino de Dios sea establecido, es decir, por la evangelización. Y para eso tenemos que orar por aquellos que se encuentran en el gobierno, que están en autoridad. Tenemos que orar diciendo: Señor, bendice a nuestro presidente, bendice al gobernador, a nuestro alcalde, dale sabiduría, toma su corazón. ¿Por qué tenemos que orar por nuestras autoridades? Para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque si tenemos un buen gobierno, podremos tener también vía libre para predicar el evangelio. Debemos orar para que todos los hombres alcancen la salvación. Pero el cuarto paso es: hágase tu voluntad. Y para nosotros poder orar conforme a la voluntad de Dios, necesitamos conocer su palabra, porque Dios va a responder de acuerdo a su voluntad. Así que siempre tenemos que orar: hágase tu voluntad. Cualquier cosa que pidamos al Señor debe ser de acuerdo a la voluntad de Él. El quinto paso dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Se refiere a que nosotros tenemos que depender de Dios. No dependemos de nuestro trabajo, de nuestro negocio, sino de Dios. Debemos orar no solamente por las cosas espirituales, sino también por las cosas materiales. Señor, bendice mi empleo. Si tu empleo son las ventas, Señor, bendice las ventas. Lléname de tu gracia para que yo pueda vender, pero también para que pueda ser de bendición para muchas personas. Bendice la empresa donde trabajo, bendice mi negocio. Pero sobre todo recuerda, cada día tenemos que orar pidiendo el pan de cada día, porque dependemos de Dios. El sexto paso es: perdona nuestros pecados. Así que cada vez que vamos a orar, cada día tenemos que decir, como dijo el salmista en el Salmo 139, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. La oración es comunión íntima con el Padre. La oración es un encuentro con Dios. Dios es santo. Así que tenemos que, si hemos cometido un pecado, tenemos que confesarlo. Porque en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que si tú has cometido un pecado, pide perdón a Dios cada día para que restaures tu comunión con Dios. No solamente debemos pedir perdón por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer. Señor, perdóname porque no he tenido una vida de oración. Perdóname porque no leo tu palabra. Perdóname porque no tengo amor en mi corazón. Perdóname porque no predico el evangelio. Perdóname porque no ayudo a los necesitados. Perdóname, Señor. Pero también dice: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que cada día dile: Señor, examíname y reconoce si hay alguna raíz de amargura o de resentimiento en tu corazón, porque eso es pecado. El resentimiento no te dejará que tu oración sea respondida. Saca de mi corazón el resentimiento y yo decido perdonar a todos los que me han ofendido, y nómbralos. El séptimo paso dice: no me metas en tentación. Señor, guárdame, fortaléceme. Cuando un cristiano descuida su vida de oración, entonces no podrá resistir las tentaciones.
Un cristiano no se cae de la noche a la mañana. Se cae cuando descuida la oración, cuando descuida el estudio de la palabra. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos guarde, que nos fortalezca, que nos libre de todo mal. Y debemos comenzar la oración cada mañana, muy temprano, en lo posible de madrugada. Temprano yo te buscaré, de madrugada. Yo me acercaré a ti, Señor. ¿Por qué debemos buscar a Dios temprano? Porque usted no conoce a qué se va a enfrentar ese día. Usted no conoce qué planes tiene Satanás contra tu vida, contra tu familia. Así que tenemos que comenzar el día en oración, pidiéndole al Señor dirección, sabiduría, protección. Pero recuerda que una de las armas espirituales más poderosas que tenemos es la alabanza. Y en la Biblia encontramos un ejemplo de esto en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Tenemos una historia maravillosa. Dice, después de esto los moabitas, los amonitas, le declararon la guerra a Josafat. Y dice en el versículo, al final del versículo 2, que Josafat estaba atemorizado y decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Amados, no sé qué tipo de problemas tú tienes. Dios los conoce. Pero así como Josafat, el rey Josafat tenía temor porque venían enemigos que iban a destruir la nación, así también muchos de nosotros cuando enfrentamos problemas nos atemorizamos. Pero él se acordó de que cuando el pueblo de Israel enfrentaba situaciones muy difíciles, entonces usó las armas espirituales. Lo primero que usó fue que convocó a todo el pueblo de Judá a un ayuno de toda la nación. Dice en el 5, en el templo del Señor frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Y sigue el rey Josafat recordando las promesas de Dios. Así que cuando tú enfrentes un problema, una dificultad, recuérdale las promesas que Dios te ha dado. Declara la palabra de Dios. Así como nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, cuando el diablo le dijo, ¿por qué no convierte las piedras en pan? Y el Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú enfrentes un problema, declara la palabra de Dios. Párate en la palabra, créela en tu corazón. Pero tienes que declararla. Recuérdale al Señor sus promesas. Fue la segunda arma que Josafat utilizó. Y dice en el versículo 15, y dice que en medio de la congregación se levantó Hazaliel con una unción profética y dijo, escuchen habitantes de Judá,
y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Yo quiero que tú recibas esta palabra de parte de Dios, en el nombre de Jesús. No tengas miedo. ¿Por qué no tocas la trompeta? No tengas miedo, te dice el Señor, porque yo pelearé por ustedes. No importa el problema que tú tienes, no importa la situación que tú estás viviendo, mía es la batalla, dice el Señor. Quédense quietos, no te defiendas, porque yo pelearé por ustedes y les daré la victoria. Y dice que Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Así que yo quiero pedirle a toda la iglesia que en esta mañana nos postremos delante del Señor para adorarlo. Así que en el nombre de Jesús, hoy se derriban todas las fortalezas espirituales que hay contra nosotros, que hay contra tu familia. Hoy se derriban todas las fortalezas espirituales que hay en tu área financiera, en el nombre de Jesús. Hoy se derriban las fortalezas espirituales que hay, que están destruyendo tu familia. Adora al Señor, levanta tus manos, porque las batallas se ganan de rodillas. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extienda sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando la espina. Manda a sus ángeles contigo al brillar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. No tengas miedo, te dice el Señor.
porque yo pelearé por ustedes. Mía es la batalla. Así que en el nombre de Jesús, hoy el Señor nos da la victoria. Hoy el Señor te da la victoria en tu hogar. El Señor te da la victoria en tu área financiera. El Señor te da la victoria en esa enfermedad. El Señor te da la victoria. Hoy en el nombre de Jesús, nuestros enemigos son confundidos y avergonzados. Hoy quebrantamos en el nombre de Jesús toda fortaleza espiritual, toda maldición, toda brujería, hechicería. Se destruye ahora, se quebranta ahora en el nombre de Jesús. Se caen esas fortalezas espirituales, se rompen esos conjuros, esos pactos con las tinieblas. Hoy declaro libertad en el nombre de Jesús sobre la iglesia. Cristo vive en mí. Declaro libertad sobre tu hogar, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Declaro libertad. 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 Te adoramos, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, oh Dios. Recibe toda nuestra adoración. Recibe toda la gloria. Recibe la alabanza. Aquí se levanta un pueblo que ama a Dios. Un pueblo que se humilla delante de Dios. Un pueblo que intercede por Valledupar. En el nombre de Jesús se derriban las fortalezas espirituales que hay en Valledupar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro la victoria sobre este pueblo. Quiero que te levantes. Levántate, levántate, pueblo. Levántate, porque somos más que vencedores. Levántate. Ya no estás derrotado. Eres un vencedor. El Señor nos ha dado la victoria. Hoy celebramos esa victoria. Somos más que vencedores. Aplaude al Rey. Aplaude al Rey. Aplaude al Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Maravilloso tú eres, Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, iglesia. ¿Usted lo cree? Que hoy se han derribado esas fortalezas espirituales. ¿Usted ha creído que hoy el Señor nos ha dado la victoria? Pero yo quiero llevarte, iglesia. Muchas veces oramos, pero quiero que pases a otro nivel que se llama la intercesión. La intercesión no es orar por nosotros, es orar a favor de otros. Y dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. El Señor anda buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha para interceder en favor del pueblo. Amados,
Ustedes conocen que el sábado pasado por la noche ocurrió un terremoto terrible en Ecuador. Saben, el terremoto pudo haber sido aquí en Colombia, pudo haber sido, un terremoto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Pero se necesita un pueblo que interceda, que clame a Dios por su misericordia. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros todos los días ante el Padre. Dice la palabra que Moisés clamaba a Dios, y un intercesor tiene que pararse en la brecha y estar dispuesto a morir, porque Dios, así como Ecuador, Colombia también es un país lleno de corrupción, de maldad, de pecado, de idolatría. No desconocemos que Valledupar también, que se han olvidado de Dios. Pero aquí hay un pueblo que se levanta para interceder en favor de nuestra ciudad, de nuestra nación, de la iglesia. Y Moisés, cuando el Señor iba a destruir al pueblo de Israel, Moisés se paró en la brecha y le dijo: antes que lo destruyas a ellos, me destruyes a mí. Quítame a mí primero. No puedes destruir al pueblo, porque tú lo sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir de ti? Así que los intercesores tienen que ser llenos del Espíritu Santo. No puede ser con nuestras fuerzas. Es algo sobrenatural, porque el Espíritu de Dios es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El intercesor tiene que estar lleno de amor. Sabes, el amor hay que demostrarlo, pero comienza cuando tú tienes una vida de oración. Muchas veces tú le dices a alguien: yo te amo, te quiero mucho, pero tú oras por mí. El amor se demuestra cuando oras por alguien, pero también a través de las acciones, como vimos en esa obra tan linda. Tenemos que pedirle a Dios que podamos crecer en amor, que podamos tener pasión por los perdidos. Cristo nos ha dado la salvación, pero Él quiere también usarte para que tú intercedas por tu familia, por tu comunidad, por tu ciudad. Así que, además de hacer la oración del Padre Nuestro, quiero que pases a otro nivel para que intercedas en favor aún de aquellos que el Espíritu Santo te va a dirigir. Tenemos que pedirle, tenemos que interceder por los enfermos, por los necesitados, por los que están en la cárcel, por los que están perdidos. Y para eso tenemos que pedirle amor a Dios. En Juan capítulo 15 se habla de que el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. Nosotros como intercesores debemos tener una comunión íntima con Dios. Debemos permanecer. ¿Y cómo se demuestra que alguien tiene una comunión íntima con Dios? Por medio de su obediencia. Juan 15:10 dice que aquellos que viven en obediencia, el que me ama guarda mis mandamientos, y entonces éste llevará muchos frutos, porque el enemigo ha usado otras armas como la distracción. La gente vive ocupada, no hay tiempo para orar, pero sí hay tiempo para la televisión, para el internet, para las redes sociales. Aprovecha bien el tiempo, iglesia, despiértate y usemos el tiempo para orar más,
Dios nos llama a que oremos. Un cristiano tiene que ser reconocido como un hombre o una mujer de oración. Amén. Quiero que te levantes y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sella esta palabra en cada corazón. Reconocemos que no es con nuestras fuerzas, pero yo te ruego, Señor, que tú avives, que tú renueves nuestra vida de oración, que tú levantes en este lugar una iglesia que ora, una iglesia intercesora, una iglesia llena de amor, una iglesia que vive en obediencia y santidad. Señor, toca los corazones, levanta más intercesores, levanta más intercesores. Tú conoces qué necesitan. Sana a los enfermos. En el nombre de Jesús clamamos por María Isabel Santana, Manuela Suárez de Negrete, y por la niña Nicole Beliantes. Te pedimos, Señor, que tú obres un milagro, que tú sanes. Sánales, Espíritu Santo. Sánales en el nombre de Jesús. Pero en esta mañana, Señor, toca los corazones para que se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo. Si en este lugar hay alguna persona que hoy quiere recibir la salvación, debes recibir a Jesús en tu corazón. Así que repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a las tinieblas, renuncio al pecado y confieso que Jesús es mi Señor y a Él serviré.